¿Es un paciente? ¿Querés contar un poco? Porque creo que es muy ilustrativo esto, ¿no? Sí, bueno, un paciente que me consultó por depresiones recurrentes, inclusive con tentativas de suicidio severas, y que, bueno, con una respuesta parcial a antidepresivos, y inclusive él había consultado ya, cuando consultó, digamos, yo le pedí estudios neurológicos, en ese momento el electroencefalograma prolongado fue normal, los estudios de imágenes también. Pero, digamos, como el paciente seguía sin respuesta, en ese momento le pedí a Rubén que lo viera, y se interconsulta con Rubén, y me propuso, bueno, una nueva consulta con el neurólogo. Por la refractariedad. Por la refractariedad. Y ahí, digamos, en la nueva consulta aparecieron anormalidades, un claro trazado filetiforme en el electro prolongado, y bueno, y hay algunas alteraciones también en el sentido de imagen. Así que bueno, estamos ahora en este momento viendo a ver cómo cambiar la estrategia terapéutica. Bueno, yo creo que nosotros, como psiquiatras tenemos que asumir nuestras limitaciones, y que, bueno, el neurólogo tiene datos muy objetivos que nosotros todavía no tenemos. Nosotros hacemos el diagnóstico a partir de la clínica solamente, ¿no? No podemos hacer un diagnóstico todavía por imagen, aunque sabemos que hay algunas imágenes que son muy inespecíficas. Puede tener la esquizofrenia, la depresión mayor, el trastorno bipolar, pero son muy inespecíficas. Nunca podemos hacer nosotros los psiquiatras un diagnóstico por las imágenes o por métodos complementarios. Por ahora nos manejamos solamente con la clínica, ¿no es cierto? Entonces la idea es que, bueno, cualquier síntoma psiquiátrico puede tener como base una enfermedad orgánica. La paciente y su familia volvieron a su país de origen. Actualmente la trata el psiquiatra de su país, que en el lunes 28 de febrero informó lo siguiente. Yo lo llamé a Sergio para decirle que venía a dar esta charla acá al PEF, y Sergio se comunicó vía mail con el psiquiatra de Bolivia, que nos dio la información el lunes 28 de febrero, hace unos días. Hoy. No, mañana es 28 de febrero. No, perdón, el Mañana. 26. El 26 de febrero. Hoy es 27. Dice que la paciente estuvo en diciembre con ideación delirante, porque la paciente estuvo desde junio hasta agosto, acá más o menos, ¿no? Habían desaparecido los síntomas positivos. Estaba deficitaria, con déficit de atención, no hablaba, estaba muy apática. Estuvo en diciembre con ideación delirante, por lo cual aumentó a 30 miligramos la aripiprazol, que estaba en 10 miligramos, y tuvo una leve mejoría con los 30 miligramos de aripiprazol. Recordemos que esta paciente probó todos los antipsicóticos durante 9 años, ¿no es cierto? La familia decidió seguir en contacto con el neurólogo de Buenos Aires, quien está regulando las dosis de topilamato y valproato. Actualmente está con topilamato y valproato. Diagnósticos presuntivos. Síntomas psicóticos secundarios de epilepsia del lóbulo temporal. ¿Es una psicosis epiléptica? Y otra posibilidad es que la esquizofrenia sea comórbida con epilepsia del lóbulo temporal. Que haya dos enfermedades y que los síntomas psicóticos no sean secundarios a la epilepsia. ¿Es cierto? No, digo ahí, digamos, por nosotros lo que fuimos viendo en estas clases era que los síntomas negativos, ¿viste?, de la esquizofrenia eran como más patognomónicos, si se quiere decir, que los síntomas positivos, ¿viste? Está bien, están los síntomas medios, ¿no? Pero digo, en este sentido, una vez que cuando la paciente vos decís que está apática, eso nos hablaría de esquizofrenia, ¿no? Entonces nosotros podríamos pensar que, digamos, que la paciente, yo elegiría más una esquizofrenia comórbida con una epilepsia del lóbulo temporal, con lo cual no quita que nosotros tenemos que estar atentos a la epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Claro. Sí, sí. Ahí realmente, digamos, creo que en esta paciente era un diagnóstico muy complicado, porque incluso los síntomas deficitarios al principio se pensaron como trastornos estructurales cerebrales de tanto tiempo sin tratamiento de la epilepsia, ¿no es cierto? Este es un tema muy interesante que nos plantea Alejandro, porque los síntomas negativos sí, son casi patognomónicos de la esquizofrenia, pero pueden confundirse con otros síntomas, ¿no es cierto? De otros trastornos. Pero bueno, está bien, o sea que al tener síntomas negativos y previamente síntomas positivos, uno podría pensar, bueno, que era una esquizofrenia comórbida con la epilepsia, ¿no? Todavía no lo tenemos claro, ¿no? Ahora, Realmente, si es el diagnóstico 1, ¿no? Sí.
estabilizada la epilepsia o Sí. digamos, los síntomas psicóticos deberían remitir. Sí. Y no, Sí. y no remitieron. No remitieron. Pero también esta paciente estuvo de los 18 hasta los 27 años sin tratamiento por su epilepsia. Doctor, Entonces, mucho Y, tiempo. pero, no, perdón. no sé. En la segunda eventualidad, comorbilidad, Sí. ¿no tendría que haber habido al menos alguna respuesta, aunque sea parcial, de los 10 años? Ese es otro dato. de Y también, digamos, alguna respuesta con todos los antipsicóticos que probaron y además con la clozapina. Alguna respuesta, a menos que sea una esquizofrenia resistente al tratamiento que no responden tampoco a clozapina, que hay un porcentaje de pacientes que no responden tampoco a clozapina y con los cuales ya, como siempre le gusta decir a Aníbal Golchuk, empieza el camino de tierra. ¿Por qué? Porque empezamos con las combinaciones de antipsicóticos con las cuales no hay mucha evidencia, ¿no es cierto? Pero bueno, uno se plantea esto, no respondió nunca durante 9 años a los antipsicóticos, no responde a la clozapina, es más, con la clozapina empeoró sus síntomas positivos y encima hizo una granulocitosis, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, son datos. ¿Por qué no tratarlo solo con el estabilizador del ánimo? Digamos, o uno puede pensar, lo trato con el estabilizador del ánimo antipsicótico, después le saco un antipsicótico en algún momento y veo si, digo, no sé, igual... Está bien. Cuando vos decís estabilizador del ánimo sería antipiléptico. Claro, en este caso, perdón. Sí, está bien. Perdón, antipiléptico. Porque nosotros usamos los estabilizadores para el trastorno bipolar, claro, que son los mismos antipilépticos, la mayoría, ¿no es cierto? Pero bueno, esta podría ser una opción. Sí. Pero bueno, incluso el neurólogo opinaba que, bueno, se siguiera también con el antipsicótico que eligiéramos. ¿No? ¿Y por qué? ¿O para qué? Por esto. Por la dificultad diagnóstica. Por la dificultad diagnóstica. Yo recuerdo que al mismo neurólogo, en el año 2005, le derivé un paciente que había llegado con crisis de pánico, que estuvo durante años en tratamiento, y creo que vos lo conocés el caso, ¿no? Estuvo años en tratamiento con benzodiazepinas, yo empecé el tratamiento con antidepresivos, IRS, cambié 2 IRS con dosis terapéuticas y seguían las crisis de pánico. Le pido la interconsulta a este neurólogo y diagnostico una crisis parcial temporal, que estaba provocando crisis de pánico. No era un trastorno de pánico, eran crisis de pánico que tenían que ver con un trastorno epiléptico. Por eso es tan importante el diagnóstico de trastorno. Una cosa son los síntomas y otra cosa es el diagnóstico de trastorno, ¿no? En este paciente, en el año 2005, los antiepilépticos funcionaron muy bien y no tuvo más crisis de pánico. Porque no era un trastorno de pánico, ¿no? Eran secundarios los síntomas de pánico, eran secundarios los de epilepsia. Una cuestión, porque la verdad que lo más importante de estos casos, los dos que planteaste, son la importancia del diagnóstico de la psiquiatría, ¿no? Esa es como la clave, ¿no? La importancia del diagnóstico de la esquizofrenia. Fundamental. Y a mí me parece que también en cómo deliraban, en cómo eran las alucinaciones, ahí también hay una forma de discernir el diagnóstico. En la clase que dio Leandro Prendas hablaba, bueno, de los síntomas primarios de Schneider, de lo que opinaba Broilo, lo que decía Krepelin. También es muy importante escuchar a la paciente a ver con qué deliraba, ¿no? Como la primera que vos mostraste, que bueno, esta psicoanalista que debe ser avesada se dio cuenta que, bueno, que era otra cosa, pero también desde la psiquiatría nos podemos dar cuenta si tiene un aparato de influencia, si no tiene un aparato de influencia, si tiene voces que dialogan, digamos. Parece que ahí también podemos ayudar a esos dos diagnósticos. Esto que vos planteás, Alejandro, es específico, tiene especificidad. Digamos, si nosotros decimos, bueno, este paciente tiene síntomas del primer rango de Schneider, porque tiene robo de pensamiento, ideas de influencia. Esto antes era específico y casi patognomónico de la esquizofrenia, pero hoy sabemos que no. Esa es la cuestión. A veces es complicado. Porque, digamos, hoy no contamos tampoco desde la clínica con síntomas específicos de un trastorno. Una cosa para ayudar a Leandro en eso. Lo que quiero decir es, porque la verdad es que nosotros lo que hacemos, lo que intentamos hacer es como, digamos, el punto es leerlos, entenderlos, ver, y después si no son patognomónicos, pero vemos, ¿no? Pero en el Álvarez nos pasa muchas veces con pacientes que fuimos a supervisar con vos, ¿no? Digamos, de sacar bien, de ver si encajan en alguna de las descripciones que hubieron, y después de eso sí discutir, porque hay algo que vos dijiste acá, que es, no se hace el diagnóstico con una vez que uno lo vea, el diagnóstico, y lo dijimos varias veces acá, se hace una evolución en muchos años, ¿no? Digamos que
Me parece que en este sentido la clave es esa, la importancia del diagnóstico, conocer lo que se escribió y no dar por tierra, porque si no hay una cosa que se da por tierra con Schneider, con Claremont, entonces al final terminamos no sabiendo nada. Y eso en la clínica, por ejemplo en la sala del Álvaro, provoca algo que es tremendo, que es a veces le pedimos a los pacientes que hagan más de lo que pueden, porque le damos el diagnóstico y eso también es un poco iatrogénico, ¿no? Pedirles que sean un poco más como nosotros, que salgan a trabajar, sin entender que con una patología como si fuese la esquizofrenia esto no pasa. Sí. O sea que... Y me parece que los síntomas de primer orden de Schneider y eso, si bien ahora no son específicos de una enfermedad, creo que acercan, arriman el bochín hacia alguna patología. Y hay que ver, cuando dejan de ser específicos, qué estudios hay para avalar eso. Claro. Si no tiene que ver un poco también con algunas empresas farmacéuticas que hicieron estos estudios diciendo que los síntomas de primer orden de Schneider también estaban en el trastorno bipolar, que esos estudios hay que ver si no estaban atrás. Ahora les voy a mostrar justamente lo que opina Vieta de esto. Vieta, el experto en trastorno bipolar de Barcelona, él da una opinión sobre esto y con mucho fundamento. Estamos de acuerdo, ¿eh? El diagnóstico es fundamental. Ahora, la pregunta que digamos, me surge después de toda esta descripción es: nosotros solamente como psiquiatras estamos capacitados para un diagnóstico. Tenemos que recurrir a otras especialidades médicas. Esa es la idea. Y en este punto, si me dejas, porque me quedé pensando a propósito de este paciente que me pediste de comentar brevemente, me parece que hay un problema y es que a veces uno pide una interconsulta con neurología y dice no, está todo bien, y resulta que no está todo bien. Algo de esto se dijo, me parece, en la clase de Guanambal, ¿no? Cuando él dijo, bueno, vienen los informes, qué sé yo, con los informes no sé qué hacemos, ¿no? Pero me parece que eso también trae otra complicación para el psiquiatra, que es poder de alguna manera evaluar si ese informe es adecuado o lo que uno quiere que evalúe el otro, ¿no? Yo reconozco mi limitación, digo, bueno, un neurólogo, digamos así, promedio, por llamarlo de alguna manera, bueno, seguramente sabe mucho más que yo, me va a poder decir en este punto si me quedo tranquilo o no. Pero resulta que por ahí viene informado electroencefalograma, trazado normal, sin alteraciones, qué sé yo, y resulta que no. Exactamente. A vos te pasó justamente con este paciente, porque el electro anterior era normal. Exactamente. Y cuando lo ve el nuevo neurólogo no era normal. Exactamente. Puede ser en la clase de todos los que quieran preguntar, por supuesto que interrumpa cuando quieran, ¿eh? En la clase de Pablo Sanz, la semana pasada, Pablo decía que cuando uno en el hospital pide una interconsulta con neurología, por ejemplo, o con lo que sea, es por una cuestión legal, no por una cuestión diagnóstica. Yo pido una consulta con neurología, mi neurología me dice que está normal, la firma la historia y ya está, no importa tanto el diagnóstico. Y por otro lado, digamos, el otro día después de la clase que hablaban de epilepsia, fuimos con Leandro a ver una paciente que tenía un ACV izquierdo, digamos, y entonces yo empecé a buscar todo lo que había dicho Pablo, de lo que me acordaba, ¿no? Porque la verdad que la clase fue muy rápida. Digo, quiero decir que es verdad que la verdad que solos no podemos, tenemos que pedir interconsulta, porque yo acá digo, una epilepsia del lóbulo temporal, dijiste una depresión, dijiste en trastorno de ansiedad, en pánico, decís una psicosis, entonces la verdad que tendríamos que pedirlo, no sé cómo... Yo creo que ahí está. ¿Cuál es la rutina? No, ¿cuándo lo pedís y cuándo no? ¿Cuándo se pide? Yo creo que en este caso es por la refractariedad. Claro, le habían dado todos los antidepresivos. Está bien, en el caso del trastorno de ansiedad, en el caso del ataque de pánico, el paciente que tenía crisis de pánico no había respondido a benzodiazepina, había respondido a 2 IRS. A dosis altas, a dosis terapéuticas. Por traumático, primero empiezas otras cosas. Sí. No, bueno, pero si no hubo un evento traumático, lo vas descartando por la clínica, de refractario, y bueno, hace una interconsulta con neuro. La idea, no podemos pedir interconsulta a todos los pacientes. No, obvio. La idea es por lo menos que ante la refractariedad se nos ocurra pedir interconsulta. Es uno de los índices que tenemos nosotros. Paciente que no responde a los tratamientos habituales de la psiquiatría. ¿No es cierto? Es uno de los índices, ¿no es cierto? Pero otra cosa, vos decías recién, bueno, que la interconsulta puede tener solamente un valor legal, pero cuando se encuentra que el síntoma psicótico es secundario a un problema orgánico, ya tiene un valor médico también, ¿eh? Tiene valor legal cuando no se encuentra nada, digamos. Bueno, por lo menos dejamos constancia en la historia clínica de que no se encontró nada y se le hizo el estudio neurológico. Pero cuando se encuentra algo ya tiene un valor médico.
o el tratamiento va a ser diferente. Es muy posible. Claro. Yo pensaba en la evolución de las ideas. Cuando yo empecé, un paciente esquizofrénico no podía ser epiléptico. Claro. Se afirmaba así. Yo recuerdo algunos casos que tomé donde eran esquizofrénicos epilépticos y que decir eso era ser mirado así muy despectivamente. La evolución de las ideas, cómo vamos a cambiar. Sí, sí. ¿Y no será que ahora estamos también sentados sobre una idea que nos impide avanzar? ¿No? Sí, pero el riesgo es que decir esquizofrénico también es ser, a veces termina mal cuando uno dice, un psiquiatra dice, este paciente es esquizofrénico. Y la verdad es que ayuda mucho decir, si es esquizofrénico, si no, digamos, pero me parece que uno no estigmatiza cuando dice es esquizofrénico. Lo que dice, mirá, es otra forma, como diría Minkowski, otra forma de ser en el mundo y necesita otras cosas que los pacientes que no lo son. Claro. Sí, esto que comentaba recién Norberto. Yo recuerdo que habíamos hecho un trabajo para APSA con un neurólogo que es José Sliaposnik, ¿no? Entonces él me decía, bueno, yo me encargo de la parte neurológica, vos vas a encargarte de la parte psiquiátrica. El trabajo fue sobre psicosis epiléptica, justamente, ¿no? Y aprendí mucho con José Sliaposnik, porque hay un neurólogo que se llama Landol, que en el año 57 habló de lo que se llama normalización forzada en la psicosis epiléptica. En un paciente que tiene una psicosis y también una epilepsia, y la epilepsia, digamos, la psicosis secundaria de la epilepsia, se llama normalización forzada, que cuando mejora una empeora la otra. Si el paciente mejora la epilepsia, van a empezar los síntomas psicóticos. Cuando el paciente vuelve a tener crisis epilépticas, desaparecen los síntomas psicóticos. Landol o los de su época lo explicaban como que la epilepsia de alguna manera tendría un efecto similar a la terapia electroconvulsiva, digamos, por eso desaparecían los síntomas psicóticos. Pero bueno, han cambiado los conceptos, ¿no es cierto? Porque evidentemente la psicosis epiléptica es muy estudiada por los neurólogos, ¿no? Son síntomas psicóticos que aparecen en los pacientes epilépticos, ¿no? Así que incluso, yo recuerdo cuando hicimos este trabajo con Sliaposnik, lo que recomiendan todos los neurólogos especialistas en el tema, por ejemplo Michael Trimble, que es un especialista en psicosis epiléptica, estas psicosis epilépticas se tratan con antiepilépticos y con antipsicóticos, ¿no? Con ambos grupos de fármacos, ¿no es cierto? Así que bueno, van cambiando las cosas, ¿no? Así que bueno, esta duda diagnóstica todavía la tenemos, porque yo lo llamé a Sergio antes de ayer me mandó el mail del psiquiatra de Bolivia y estaba con ideas paranoides en diciembre, y el psiquiatra de Bolivia no las ve desde diciembre, ¿no? Vamos a ver qué pasa después, pero es todo un tema. El indicador que nos llevó a pedir la interconsulta fue la refractariedad. Eso fue por lo cual pedimos la interconsulta. Después de 9 años de tratamiento y encima con clozapina no responde, no quedaba otra que digamos, replantearse el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué eligen aripiprazol después? No sé. Ya había tenido una leve respuesta con aripiprazol, la paciente. Había tenido una leve respuesta. Y todos habían respondido mejor. Sí, pero muy poco, realmente. Con el que peor respuesta tuvo fue con la clozapina. Y encima con riesgo para su hija, ¿no? Bueno, entonces la resistencia al tratamiento es lo que nos obliga a replantearnos el diagnóstico, en definitiva. Tener siempre en cuenta los siguientes 3 ítems al comenzar un tratamiento psiquiátrico. Descartar la causa orgánica de los síntomas psiquiátricos. Segundo, lo mismo. Y tercero, lo mismo, ¿no? Perdone que sea tan insistente con este tema, ¿no? Preguntas. Si los síntomas psicóticos en esta paciente no fueran secundarios a la epilepsia y se tratara de una comorbilidad, ¿cuánto pudo haber complicado la evolución de la esquizofrenia, la epilepsia no diagnosticada ni tratada? Si fuera, no fuera secundario, sino que se tratara de una comorbilidad, ¿no? O sea, están las dos enfermedades, epilepsia por un lado y esquizofrenia por otro. La pregunta que nos hacemos, ¿cuánto pudo haber complicado la evolución de la esquizofrenia y la epilepsia, que no fue diagnosticada? Es para un neurólogo la pregunta. Es para el neurólogo, claro. Bueno, es la misma pregunta, sino cuánto una epilepsia no diagnosticada a un paciente que no tenga otra patología también le afecta, Claro. no diagnosticada. Sí, Así sí. es la misma, ¿no? Claro,
con cualquier otra sintomatología también. Claro. Y si los síntomas psicóticos en esta paciente fueran secundarios a la epilepsia, la pregunta anterior se responde sola. ¿No? ¿Cuánto pudo haber complicado la epilepsia no diagnosticada ni tratada? Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Claro. No necesitamos pensar demasiado, ¿no? Si se tratara de una comorbilidad, estaríamos frente a una esquizofrenia resistente, incluso a clozapina, más bien. ¿Qué pasa con este paciente? Habría que seguir con los algoritmos. Después yo al final les voy a mostrar unas diapositivas de qué hacemos con pacientes que son resistentes, incluso a clozapina, ¿no? Entramos en esto que dice Aníbal Bonchuk, que es el camino de tierra para los psiquiatras, que es combinaciones de antipsicóticos con los cuales no hay mucha evidencia de eficacia, ¿no es cierto? Pero bueno, no queda otra, ¿no? ¿Qué cambios estructurales se pueden producir en el cerebro frente a una epilepsia no tratada durante 9 años? Bueno, es una pregunta para los neurólogos. Yo quería conocer esta idea. La pregunta es, ¿cómo podría haber sido el destino de esa esquizofrenia de no haber existido la epilepsia temporal? O de haber sido tratada en su momento. Lo que yo pensé es si la vigencia de una epilepsia temporal no puede actuar como disparador de las vivencias psicóticas, ¿cómo las puede mantener vigentes? Porque si un paciente comienza a reestructurarse a partir del antipsicótico, pero aparecen voces que le dicen algo, eso es una invitación a la descompensación, de la misma forma que el ambiente puede descompensar a un paciente porque hay una alta expresión emotiva y el paciente desestabiliza. También un paciente que comienza a reorganizarse. El input de las vivencias epilépticas es como echar leña al fuego de la esquizofrenia, ¿no? Por eso desde esa perspectiva yo diría que es legítimo pensar que la vigencia de síntomas temporales reactivan la psicosis. Yo, una cosa que me quedé pensando es, digamos, se puede decir, a ver, que la esquizofrenia, la verdad que la esquizofrenia es resistente a cualquier fármaco. Quizás los síntomas positivos de la esquizofrenia son los que los fármacos pueden hacer algo, digo, pero porque como modalidad, o sea, la esquizofrenia como enfermedad, me parece que eso es por un lado. Y por otro lado pensaba en Goldar, ¿no? Que Goldar dice en algún sentido que todos podemos llegar a ser esquizofrénicos, digamos, que si el MORS, digamos, no tenemos patognomónicamente en el cerebro qué alteración nos puede producir la esquizofrenia, pero en algún sentido lo que piensa Goldar es que quizás con las mismas alteraciones el morbus se le puede poner a cualquiera, entonces la epilepsia temporal también a cualquiera le puede pasar en algún sentido. No sé si está bien lo que digo, pero me parece que digo, con la esquizofrenia tiene un derrotero de defecto, ¿no? Entonces la epilepsia temporal puede aumentar los síntomas positivos o producir más brote, digamos, y ahí sí, ¿no? ¿O se puede decir eso? Se puede, sí, no sabemos. Yo creo que estamos, digamos, no tenemos certezas. Ahora hay algo interesante que dijiste vos, respecto a que los fármacos actúan sobre los síntomas positivos y no los negativos. Pero hay una apertura farmacológica en este momento para los síntomas negativos que tienen que ver con la teoría de la mente y la dificultad del paciente de poder procesar la interrelación. Y ya se ha probado con fármacos la posibilidad de rever esta situación. Sí, se está estudiando mucho tanto los síntomas negativos como los cognitivos, que sería un poco el core de la esquizofrenia, ¿no? Pero hasta hoy, cuando hablamos de esquizofrenia resistente al tratamiento, lo que se toma en cuenta son los síntomas positivos. O sea, cuando decimos esquizofrenia resistente es cuando el paciente no respondió a 2 o 3 antipsicóticos y sigue con síntomas positivos. Porque el resto, o sea, lo deficitario, los síntomas negativos y cognitivos, por ahora se está estudiando, se está investigando, pero lamentablemente
Hubo una primera expectativa cuando aparecen los antipsicóticos atípicos, que una cuestión de marketing decían que mejoran los síntomas negativos y cognitivos. Hoy sabemos que es poco lo que pueden hacer por este core de la esquizofrenia, que son los síntomas cognitivos y negativos, ¿no es cierto? Pero bueno, la resistencia al tratamiento en la esquizofrenia por ahora son la persistencia de los síntomas positivos, delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, ¿no? Pero bueno, están investigando en este momento los síntomas negativos y cognitivos. Yo les recomiendo, hay un colega nuestro que es experto en esquizofrenia, que es Eduardo Leiderman. Y escribió, hay una publicación que surgió a partir de un convenio entre APSA y la editorial panamericana, que se llama ProAPSI, que es Programa de Actualización en Psiquiatría. APSA hizo un convenio en el año 2011, tuve el honor de que me designaran junto con Sergio Halvan y Norberto Conti, director de esa publicación, y nosotros invitamos como directores a los referentes en cada tema, ¿no? Lo invitamos a Eduardo Leiderman para que escribiera en el ProAPSI, y escribió un hermoso artículo sobre el tratamiento farmacológico de la esquizofrenia, y ahí toma síntomas positivos, negativos, cognitivos. Hubo intentos con la cicloserina, con la deserina, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahora se está investigando, ¿no? Así que bueno. Comentario del neurólogo: para que esta paciente pueda enfrentar el mundo externo habrá que hacer un trabajo de adaptación. Vivió con un cerebro disfuncional durante mucho tiempo sin tratamiento. Aunque vaya mejorando con el tratamiento antiepiléptico, va a tener que adaptarse. Tuvo un cerebro que no ha funcionado durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué es en este sentido un cerebro disfuncional? No, lo digo, se puede entender como la estructuración de defensas muy rígidas, tan rígidas que hacen que el paciente se mantenga como una situación restitutiva en lo psicótico que evita la disgregación. No sé si es claro. Sí, pero esa paciente estaba disgregado, estaba delirando todo el tiempo Sí, ni siquiera eso. Pero eso mismo es restitutivo. Y es restitutivo, sí. Hay que definir lo restitutivo, ¿no? Porque nosotros también... Digo, porque el curso trata esto, ¿no? Sí. ¿Qué es restitutivo ¿qué es restitutivo para nosotros, ¿no? Para el que piensa, para el que ve esquizofrenia? ¿Qué significa? Restitutivo es armar un delirio que ese delirio le dé en alguna medida un sentido a su yo ante la desesperación de la fragmentación del yo. Lo que pasa en los delirios melancólicos, la sensación de vacío es tan intolerable que suponer que lo que le ocurre es debido a tal y tal cosa hace que el paciente pueda tolerar el vacío tremendo que produce la depresión severa. A mí esto me hace acordar a Conrad, ¿no? Cuando Conrad habla del trema y que entonces empieza a estar perplejo y lo define un poco con la... como diciendo, bueno, ahí no encuentra nada, digamos, como cuando se restituye un delirio, el tipo sale de ese lugar de incertidumbre, digamos. Claro, sí. Eso es reestructura. Pero esta paciente parece que estuvo así todo el tiempo. Y yo me recordé, mientras vos hablabas del delirio melancólico, vos hace unos años comentaste en el capítulo de psicofarmacología un paciente que habías tenido tenía un delirio de Cotard, que vos fuiste a ver a la esposa. Cuando vos fuiste a la esposa, el paciente te acompañó a la afuera y que te contó lo que te dijo el paciente. Sí, no, lo conté. Un caso... Te confesó que no tenía esófago, ¿no? Que no tenía esófago, que la comida caía sobre el estómago, que lo estaba fragmentando y ya estaba atacando el páncreas. Y lo notable es que dije, bueno, escúcheme, lo internamos y hay que hacer una placa. Encima de lo que tengo me lo quiere mostrar. Genial. Y ahí está. Ahora, lo notable, hablando de esto, de cómo el síntoma severo, cuasi psicótico, de un delirio melancólico, estructura, es un paciente que también vino con toda una cosa delirante que, citando a la familia, no concordaba con su realidad. Salió aquí de Perú, salió. Pasan 2 años y el paciente vuelve. Y yo dije, ¿usted recuerda que hace 2 años nos vimos y me decía cosas muy parecidas? Pero ahora es verdad. Y me liquido.
Me parece que el comentario de Norberto y de Alejandro respecto a esto de la reconstrucción, ¿no? A propósito del comentario del neurólogo, me da la impresión que es como una interpretación del lado del psiquiatra de lo que el neurólogo dice respecto de qué es esto del cerebro disfuncional. Supongo yo, no sé, que el neurólogo habrá querido decir un cerebro que no puede aprender o que aprendió, ¿no? Digo, como para que no solamente aprendamos de los neurólogos en el sentido que nos quedemos tranquilos porque nos dice el electroencefalograma está normal, sino también aprender un poco el lenguaje de ellos o qué es lo que quieren decir, lo que dicen. No sé si me explico. Pero el cerebro disfuncional surge del neurólogo, no ustedes. Sí, es una elaboración. No, es una elaboración porque creo que el neurólogo habrá dicho de un cerebro que no funcionó durante mucho tiempo, digamos, con alteraciones eléctricas graves, ¿cierto? No diagnosticado, no tratado. Algo tiene que haber incidido, digamos, en su dificultad de adaptar. Porque cuando empieza con los antiepilépticos, este paciente, recuerdo que en agosto dejó de delirar, pero estaba deficitaria, no quería salir a la calle porque tenía miedo. Y fue ahí cuando el neurólogo nos dice, no, que es una paciente que ahora está recuperando su función cerebral. Démosle tiempo y bueno, tendrá que adaptarse. No quería salir a la calle, tenía mucho miedo de salir a la calle. Ahora, en esto, recuperando su capacidad funcional, habla de una situación de índole fisiopatológica, ¿no? Que denuncia que en la medida en que desde tal abordaje empieza a funcionar mejor lo orgánico, o en realidad de lo que está hablando es de que a esta paciente lo que le ocurre es que está tomando un contacto con la realidad, que es una cosa más dinámica que... Y sí, yo creo que es esto, porque si nosotros como psiquiatras entendemos la interacción cerebro-mente, es así. Tiene que ser así. No nos quedamos solamente con el cerebro. Yo menciono esto porque según cómo uno lo vea, puede operar con mayor o mejor eficacia sobre el paciente. Por una línea de trabajo cognitivo-conductual en una paciente en ese estadio puede ser mucho más importante que estar esperando el resultado de que este cerebro comience a funcionar mejor desde el efecto del psicofármaco. Es una actitud que se genera en uno. Seguramente incluso la indicación, digamos, cuando la paciente vuelve a su país con la familia, no puede quedar sin tratamiento psicológico, sin psicoterapia, más allá del neurólogo, más allá del psiquiatra, tiene que tener una psicoterapia y por supuesto un acompañante terapéutico, ¿no? Tiene que hacer un tratamiento integral a ese paciente. Son muchos años, digamos, donde estuvo desconectada del mundo. La apatía podría encontrar su etiología ahí también, ¿no? En el deterioro durante 10 años, en que le cayó la ficha de, digamos, de lo que padecía y pudo tener un contacto con la realidad que antes no tenía, y cualquiera está apático si, digamos, entra en razón del semejante problema y encima con un deterioro de 10 años, en caso de que no fuera comorbilidad. Es interesante porque incluso en los pacientes esquizofrénicos hay evidencia que cuando se deprimen y hacen la depresión post-psicótica es cuando toman conciencia de su enfermedad crónica y tan discapacitante, ¿no? Y ahí hacen una depresión que con riesgo de suicidio, ¿no? Es la toma de conciencia de su enfermedad, de su grave enfermedad, ¿no? Pero bueno, es probable que... Y ahí tienen que desarmar lo que arman para sobrellevar la desintegración y encontrarse con una realidad donde, como a veces ocurre, una pareja está con su pareja enferma, psicótica, y está esperando que cuando se cure aparezca el príncipe azul. El tipo se cura y tiene una pobreza tremenda y ahí lo larga. Lo aguantaron mientras estuvo psicótico y después larga. Y otra cosa frecuente, en que yo lo veo de esta manera con los pacientes, es que después de mucho tiempo la posibilidad de cambio asusta por temor a descubrir el tiempo perdido. Entonces sigue estructurada la cosa porque reconocer el tiempo que se perdió es catastrófico. ¿Es cierto?
Me hiciste recordar a un colega que me contaba una vez que atendía a un paciente alcohólico y el paciente mejoró mucho y vino la esposa del paciente a increpar al terapeuta. Claro, sí. Antes sexualmente era una fiera. ¿Usted en qué lo convirtió? Porque había dejado el alcohol. Bueno, o sea que bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? ¿No? Claro. ¿Qué es la mejoría de un paciente? ¿No? Yo mandé un artículo para publicar esto, un artículo por día que salió en Medline, donde hablan de la terapia cognitivo-conductual en pacientes esquizofrénicos que se resisten a tomar medicación. Y en lugar de medicación, terapia cognitivo-conductual. Y anda. Ese es el tema, anda. Y de hecho el tratamiento de la esquizofrenia tiene dos puntales, la psicofarmacología y los tratamientos psicosociales. La psicoterapia es fundamental. Y los tratamientos de rehabilitación. Lo psicoeducacional con la familia. Si no es imposible. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que tanto en la esquizofrenia como en el trastorno bipolar, la psicofarmacología es fundamental, ¿no? Sí. No podemos tratar psicofarmacológicamente a estos pacientes, ¿no? Así que bueno, acá está lo que vos comentabas, que yo te decía de Vieta. Síntomas psicóticos en trastornos no psicóticos. Según Edward Vieta, el 10% de los pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar 1, o sea, los que tienen manía, tienen síntomas del primer rango de Schneider. Antes estos síntomas eran casi patognomónicos de esquizofrenia. Ideas de influencia, robo de pensamiento, ¿no? Vieta y su equipo dicen que el 10% de los bipolares 1 tienen estos síntomas, ¿no? Antes uno decía, bueno, es una esquizofrenia seguro. Hoy dudamos. ¿Dónde está Alejandro? Claro, no, pero yo lo que estaba pensando es que, digamos, en los maníacos depresivos cursan por fases. En cambio los esquizofrénicos no. Entonces quizás en un esquizofrénico que no tiene fases, o esta paciente misma, la que estás diciendo vos, no tenía una fase, nunca tuvo una fase de estabilidad. Entonces pensar ahí un síntoma de primer orden de Schneider es pensar la esquizofrenia. No sé, pero tampoco, lo digo yo de lo que leí, no lo digo lo que sé de la experiencia tampoco, ¿no? Bueno. Claro. No, está bien, porque fíjate que yo no había pensado sobre esto que vos decís. En esta paciente, en general el esquizofrénico evoluciona por brotes, no por fase ni por brotes, pero en esta paciente no había brotes tampoco, era un continuum delirante. Era un continuum. Y quizás esto también nos tenía que hacer pensar en otro diagnóstico, ¿no? En general el esquizofrénico evoluciona por brotes, ¿no? Sí. ¿Sabes qué te quiero preguntar? Porque vos en la clase que diste de psicofármaco a la vez, hablabas de la potencia de los antipsicóticos, ¿no? Vos decías, bueno, que a veces el aripiprazol, nosotros discutimos con Leandro, yo pongo a muchos pacientes aripiprazol en la sala, que antes no se ponía, antes porque estábamos el alopidol, el sumo de estacina, después pasamos a la risperidona y a la olanzapina. Y yo por la cuestión metabólica prefiero el aripiprazol, creo que en la clase que diste vos, dijiste, bueno, si yo llego a la misma potencia que la olanzapina, el